Agradezco la oportunidad de parte de Comexi de poder dialogar sobre estos temas conmigo y con el resto de los miembros, poder compartir estas ideas. Yo creo que es sumamente importante, no tan solo por los enormes desafíos que se han presentado en nuestro país en torno a consolidar un régimen de inversión confiable, sino ciertamente en medio de una situación tan atípica como ha sido la pandemia y la recuperación después de estos lockdowns y los confinamientos y la enorme crisis económica que derivó en un principio, el motor de cualquier salida va a ser la inversión productiva a largo plazo. Entonces, independientemente de posiciones políticas e ideologías, es importantísimo poder comentar, poder dialogar y poder enfrentar sin rencores y sin caprichos y sin sensibilidades cuáles son los faltantes y cuáles son los desafíos de nuestro régimen de inversión. A esto, este reporte se suma con varios otros reportes que se hacen año con año para tratar de medir, digamos, la confiabilidad de lo que es el régimen de inversión de México. Pueden ser temas como transparencia, que lo aborda el propio reporte del State Department, la percepción alrededor de la corrupción, el que ya es famoso es el Doing Business, es decir, el reporte del Banco Mundial de la facilidad para poder abrir negocios en México a nivel pequeño, micro, pequeño, mediano y grande. Hay también otros índices muy importantes, como es el reporte de libertad económica del Fraser Institute en Canadá, que mide diferentes grados de libertad económica en el mundo. Y bueno, todas estas ponderaciones que resaltan de los diferentes reportes, que si somos lugar número 124 de 180 o 62 de 68, en torno a libertades económicas, por ejemplo, tienen un denominador en común. Cada vez que vamos y analizamos cuál es el punto flaco, este tiende a ser el Estado de Derecho, el tema de la corrupción, el tema institucional de las reglas del juego y la predecibilidad de estas reglas de juego de cara al futuro, que es lo que más le va a importar al que considera y además apuesta por la inversión. No es el único factor, pero digamos que es el deal maker al final del día. Es el deal breaker o el deal maker va a ser qué tan confiable va a ser mi inversión a largo plazo, que no me meta yo en algún tema jurídico o en alguna laguna o en alguna interpretación que empiece a generar cosas como la necesidad de condiciones suspensivas y otros elementos jurídicos que pueden generar incertidumbre. Así que es importantísimo que este reporte lo analicemos con cuidado año con año, no como advertencia, pero sí como un buen barómetro para analizar en qué vamos bien y en qué adolece nuestro clima de inversión. En primera instancia, sí hay que considerar que México, siendo ahora todavía el socio comercial, lo perdimos por algún momento, pero ya lo recuperamos, número uno del mundo. Y el hecho que ya sea entre los primeros tres es algo impresionante y es un tributo a lo que ha sido la enorme expansión comercial derivado de la liberalización arancelaria y no arancelaria en América del Norte. Y para México también su compromiso con todas las fronteras, ¿sí? Para impulsar el libre comercio. Yo creo que por lo menos en materia de apertura comercial, ya trascendimos esas divisiones y esas polarizaciones ideológicas que hoy nos han hecho tanto daño. Es decir, no se trata el libre comercio de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro. Es una realidad que beneficia a todos los mexicanos, tanto como consumidores como productores. El siguiente paso es ver que uno de los grandes beneficios del libre comercio, como han comentado varios miembros de Comexi, entre otros, es la forma de importar una especie de marco normativo que da certidumbre a las inversiones. Digamos, en materia energética, en el sexenio pasado y en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para generar el nuevo TEMEC, pues uno de los capítulos importantes fue el hecho que se respeta de alguna forma la inversión regional, la inversión extranjera en campos de upstream, midstream y downstream, en toda la cadena productiva de lo que es el sector energético. Pero así como hay el tema del petróleo, hay también, por ejemplo, el tema del gas, que es tan importante y que hemos visto cómo incide en una forma importantísima, no tan solo a nivel
a nivel de consumo directo o de retail, ¿no? Sino también a nivel de las exigencias de un sector de manufactura que hoy ha crecido en una forma exponencial durante los últimos 25 años y que vemos que domina Mérida, Quintana Roo, como también lo que son los estados del norte del país, como también pueden ser estados del centro, y que ha generado este fenómeno de los dos Méxicos. No vamos a entrar en eso en este momento, pero sí es muy importante puntualizar que estas inversiones, que son inversiones multimillonarias de largo plazo, se hacen principalmente porque para las operaciones manufactureras, bueno, realmente para todas nuestras operaciones económicas, aunque la energía hoy representa una, digamos, 5 o 6%, un porcentaje mucho menor que en el pasado de lo que es el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto, de todas maneras sigue siendo un insumo fundamental que es el deal maker versus el deal breaker, ¿sí? De alguna operación en función del costo de mi insumo energético, ya sea gas natural o sea electricidad, o sea productos refinados. Vaya, en todo lo que es una operación manufacturera en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Querétaro, en Yucatán, en Quintana Roo, pues una buena parte de la decisión va a ser la confiabilidad de mi costo energético a largo plazo. Entonces, si adoptamos algo que podríamos llamar la doctrina Nale, ¿sí? Que es la imposición de una especie de nacionalismo energético inspirado por la nostalgia de los 70s, en donde ese nacionalismo se equipara con un monopolio en toda la parte de la cadena productiva por parte de petróleos mexicanos y o también la Comisión Federal de Electricidad, pues esto va naturalmente a generar incertidumbre sobre la confiabilidad de ese costo. Yo como inversionista, ¿qué estoy pensando? Pues que de aquí a los próximos 10 años, mal que bien, el costo de mi insumo energético se mantenga en tanto cuanto, porque para hacer mi planeación y mi corrida financiera voy a necesitar ese tipo de información. Pero peor tantito, si yo cambio las reglas del juego, después de que me comprometí a nivel regional a respetar un marco normativo de igualdad de circunstancias para todos los inversionistas, y llego y digo, no, aquí el preferente es mi empresa estatal, ya sea en petróleo o ya sea en electricidad, pues estoy cambiando las reglas del juego de una forma súbita y arbitraria. Puede ser a punta de una consulta popular, digamos, como se hizo con el nuevo aeropuerto en Texcoco o la cervecera en Mexicali. ¿Y el inversionista qué va a ver? Pues a mí en cualquier momento me aplican una consulta popular, sea del 1% o del porcentaje que quiera el gobierno en turno, y en base a el resultado de esa consulta popular se decide si sigue o no sigue mi inversión. Entonces, ¿qué certidumbre tengo yo de que esa inversión se va a respetar en el largo plazo? ¿Esto qué hace? Eleva el costo de transacción, ya no el costo directo del insumo, sino el costo de transacción de hacer negocios. Igual con la aplicación de una doctrina Nale, pues tenemos que ver y esperar qué dice la Corte Interna al respecto, y si no, ya se manifestaron varias empresas estadounidenses que están perfectamente dispuestos a irse a cortes de arbitraje internacional, donde muy lamentablemente vamos a perder. Es decir, está clarísimo que ahí hay una violación de las reglas del juego, de las igualdades de oportunidades en materia normativa. Así que yo creo que es muy importante considerar estos aspectos, primero, porque sí, somos un gran atractivo en materia de inversión por nuestra posición geográfica, pero también por el fenómeno del nearshoring del que hoy se habla. Es decir, que es mucho más costo eficiente concentrar mi logística, concentrar mi operación en un lugar que sea cercano y no estar viendo a Indonesia o a China o a Taiwán o a otros mercados con una gran distancia geográfica. Es mucho mejor verlo en casa. Y si tengo yo un marco normativo de reglas del juego que aplican para todos en igualdad de circunstancias, mejor todavía. Pero si a eso le añadimos ingredientes tóxicos, como pueden ser sí, pero no, el privilegio va a ser de aquellos, y sobre todo en base
argumentos nacionalistas que chocan con el espíritu de la apertura comercial y de inversión del nuevo TEMEC y del viejo TEMEC también, ahí tenemos un posible conflicto que le añade un costo totalmente innecesario a invertir en nuestro país. Lo que hemos visto, y creo que quedó en manifiesto con la pandemia, es la profunda integración que hay en los supply chains y en las cadenas productivas, desde Anchorage, Alaska, hasta Tuxtla Gutiérrez. Podemos imaginarnos un mapamundi en donde lo que quisiéramos es sobre todo que las microempresas, digamos, las mujeres jóvenes del sur de México, las pequeñas y las medianas empresas en aquel México de los dos Méxicos que ha quedado aislado, se puedan integrar. Y hay capítulos, justo, hay dos capítulos importantísimos en el nuevo TEMEC, el capítulo de competitividad y el capítulo de pequeña y mediana empresa, que ahorita están a nivel de palabras, de retórica, pero que ciertamente nos dan la base para poder construir una logística donde podamos integrar a estas iniciativas y a estas personas dentro de estas cadenas productivas. Para eso se requiere un ambiente de confianza en materia de inversión que pueda generar justamente este tipo de integraciones y empecemos a pensar si ha sido tal la dinámica de integración de cadenas productivas, particularmente en el sector automotriz en América del Norte, imaginémonos lo que puede ser en los próximos 10 a 15 años con las ventajas que brinda México y pensar que, vaya, que en un futuro la propia frontera sea una frontera de smart borders, en donde no son estos atasques y estos enormes costos de transacción, sino pensar en grande y pensar en alto, pensar en infraestructuras que de alguna forma son consistentes con el nuevo TEMEC y que están ya libres de aranceles y donde podemos visualizar trenes que vayan 365 días al año, 24/7, con importaciones y exportaciones de ambos lados. De tal suerte, como se imaginaba el gran George Shultz en una conferencia alrededor de la integración norteamericana que dio hace algunos años, que en paz descanse él se imaginaba que ya pues realmente la balanza comercial ya sale sobrando, ya realmente somos una sola región, sin perder nuestras soberanías distintas y nuestras identidades culturales, pero en materia comercial, ya qué más da de hablar de importaciones y exportaciones si van y vienen y van y vienen en estas cadenas productivas. Y eso yo creo que imaginarse este escenario para los próximos 10 a 15 años, a lo mejor varios de nuestros asociados o nosotros que a veces somos un poquito pesimistas y cínicos y con muy buena razón en la materia, podemos decir, no, no, hombre, estás hablando algo fantasioso. Pues igual hablábamos algo fantasioso cuando decíamos que México se iba a convertir en el socio comercial número 1 de Estados Unidos hace 20 años. Era algo, bueno, totalmente distante. Y hoy en día ya es una realidad. Pensamos que en este sentido, la prioridad número 1, seamos gobierno de tal o cual partido o tengamos nuestras propias disputas ideológicas o demás, debe ser cuáles son las condiciones para generar la mayor certidumbre a la inversión privada en igualdad de circunstancias y en un régimen de derechos de propiedad en donde el mandatario en turno o el secretario en turno o el ministro en turno no venga con una interpretación caprichosa y tendenciosa de tal suerte que pone en peligro, pone en riesgo esa inversión de largo plazo. Si esas reglas del juego son buenas para unos, deberían ser buenas para todos, entonces vamos a aplicarlos como si fuera en igualdad de circunstancias.